Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cerradura tengo hoy para mostraros. Es espectacular. Ahí lo tenéis, Cava Micro, es una cerradura de la que yo no había oído hablar y mi amigo Moki me dijo que me iba a enviar una. Estaba muy contento y cuando la vi al llegar en un paquete, lo pudisteis ver en mi canal, me puse aún más contento porque realmente es más de lo que esperaba. Fijaros, Cava Micro, Swiss Made, hecha en Suiza. Aquí tenéis, Siemens, es una especie de switch, pero lo espectacular es su tamaño. Ups, perdón. Fijaros en el tamaño de esta llave. Fijaros en el tamaño de la cerradura. En el vídeo yo sé que engaña. Es una llave diminuta, realmente es diminuta, pero para ponerla en contexto vamos a compararla con otras llaves conocidas. Esto sería una llave de ISEO R6. Ahí os vais haciendo una idea de la diferencia de tamaño entre llaves. Esta de aquí sería la llave de un Expert. Ahí lo tenéis, la misma marca. Y la llave de Expert ya es pequeña, como podéis ver aquí. Es una llave que comparada con otras es pequeña. Fijaros en la diferencia de tamaño, es brutal. Y este chiquitín tiene 8 pernos, nada más y nada menos. Si son 8 pernos de cava, están igual de bien hechos que en los cava 8, cava 10, en cualquiera de los modelos, y dan juego, realmente dan juego, se pueden pasar. Fijaros en la cerradura, es muy pequeña. Esto es un cava Expert, aquí lo tenéis, es mucho más pequeña. Vamos a ver los bocallaves. Ahí lo tenéis, puede no parecer mucha la diferencia porque el bocallave engaña, pero os muestro las herramientas. Esta herramienta sería la que utilizo para el Cava Expert, para este de aquí. Fijaros en el tamaño que tiene, es una pala triangular que utilizo en vertical y esta es la que voy a utilizar para esta cerradura. Apenas tiene 1 milímetro de pala, es la que utilizo con los TESA, T60, T80, TX80, con todos esos. Una pala muy pequeña. Una apertura apasionante, no es la típica cerradura pequeñita, muy sencilla, que realmente no tiene ningún misterio más allá de un bocallave pequeño. No, se comporta como un cava y bueno, eso es mucho decir porque hay que cogerles el tacto, como todos sabéis, para poder abrirlos. Cava Micro, 8 pernos, espectacular. Desconozco si se puede desmontar. Da la impresión de que esto es un switch con 4 polos que sí se podría desmontar. Lo siento muchísimo, pero no voy a poner en riesgo esta cerradura. Sé que no voy a conseguir otra igual. He visto por internet que existen incluso candados con esta cerradura. Son unos candados muy pequeñitos. Me encantaría tener uno, pero el precio es prohibitivo. Pedían cerca de los 100 euros por cada candado. Me parece muchísimo dinero por un candado de estas características, pero bueno, ya se verá, no prometo nada. Quizás al final pique. Dejadme que coloque este Cava Micro en el aprieto y nos vemos en un momento ganzuándolo. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Esta es la llave, funciona perfecto. Tiene dos posiciones porque es un switch, se puede sacar la llave. Vamos a ganzuarlo en esta posición, que es la más cómoda. Fijaros en la codificación, tiene un poco de todo. Vamos a ver si soy capaz de enfocar, ahí está. Aquí aparecen 3 alturas, muy corto, medio y largo. Yo creo que puede haber más alturas, pero no lo sé. Es muy curioso que en la llave no veamos más que 3 alturas. No sé cuántas será capaz de sacar Cava de aquí. Yo, viendo el espacio que hay, yo creo que Cava puede sacar tantas como en otros modelos, o prácticamente. Esto es lo que hay, un poco de todo. El principal problema es lo restrictivo que es el bocallave. La llave es fina. Fijaros que voy con esta ganzúa, que es extremadamente pequeña y ya molesta al entrar. Tengo que ir muy por abajo de ellos para poder pasar. Y como veréis ahora, al principio tengo que tocar los dos lados, porque si no, no me suele gustar más tocar un lado y luego el otro, pero aquí es imposible. Vamos allá, hacemos tensión en esta ranura de aquí abajo.
Es una gran ventaja porque nos deja todo el boca llave libre, si no sería bastante más difícil. Vamos a ver, se pasan con mucha facilidad. Primero de la izquierda pide. Más que se pasen con facilidad es que no hay espacio siquiera para testear bien y no se nota a veces cuando los más largos están colocados. Primero de la derecha pide. Ahí está, lo colocamos. El de la izquierda un clic. Vamos a ver si podemos ir a por los de la derecha. Segundo, ahí he hecho un ligero clic. Tercero. Cuarto, pide. Ahí un clic. Ahí no estoy seguro de lo que he tocado. Creo que ha sido el tercero. Segundo, muy buen clic. Primero, segundo, tercero, ahí creo que lo he notado bien, colocado. Cuarto, es muy difícil tocar el cuarto. Daros cuenta que cuando son muy pequeños tengo que levantar así la ganzúa para buscar la cabeza. Primero de la izquierda un clic. Segundo nada. Tercero pide. Sí, yo creo que sí que pide. Está muy duro. Hay un clic, queda colocado. Cuarto parece colocado. Primero un ligero clic. Actúa exactamente igual que un cava de mayor tamaño. Ahí el tercero de la izquierda, perdón, de la derecha me ha dado. No he podido evitar tocarlo. Eso es lo que más problemas me da, que no puedo evitar tocar unos pernos cuando paso cerca de otros. De hecho ahora yo creo que he podido pasar algo, porque el feedback no es nada claro. Vamos a ver si encuentro ese, yo creo que es el cuarto. Primero, segundo, tercero, cuarto de la izquierda, perdón. Primero, segundo. Creo que he pasado el tercero de la derecha. No, yo creo que está clavado. Distensiono, vamos a ver. He saltado demasiado. He saltado los dos primeros. Estoy con el de la derecha, lo coloco. Izquierda, segundo de la izquierda está, vamos a ver. Segundo de la derecha, un buen clic. Tercero nada. Ahora he tocado uno de la izquierda. Voy con el cuarto de la derecha. Yo creo que habían saltado prácticamente todos. Cuarto de la derecha, un clic. Primero de la izquierda, un clic. Segundo colocado. Tercero pide. De la izquierda. Muy duro, hace un muy buen clic. Cuarto nada, ese cuarto se pasa con la mirada. Cuarto de la derecha nada, vamos a ver. Primero está. Segundo está. Tercero parece. Es tan largo el tercero de la derecha que no puedo palparlo bien sin tocar algún otro. Y ahora es el único que parece pedir. Voy a hacer una ligera distensión. Ahí ha saltado algo. Cuando en cava veis que no responde como debería, es bueno hacer una ligera distensión. Puede que haya pernos ligeramente pasados. Vuelven a su sitio, siempre se pierde algo, pero es preferible a terminar de pasar un perno y ahí haberlo estropeado. Daros cuenta que en cava el problema, ahí está el segundo de la derecha. En cava el problema, en Expert, en Gemini, en
todo ese tipo de cilindros es que, al contrario que en otros cilindros, cuando pasas un perno puede pasar totalmente desapercibido. No te das cuenta de que lo has pasado en absoluto. Cuando te das cuenta que lo has pasado es después de un rato que has colocado otros, que se ha acentuado el avance del rotor y entonces ya notas que lo has pasado, pero ya es muy tarde. De hecho, vas a pensar que es alguno de los últimos que has tocado el que ha provocado el problema, y no. Es uno que has tocado hace ya bastante rato y, claro, como hay varios colocados, si distensionas para recuperar ese pasado, van a saltar muchos y es desesperante, es realmente desesperante. Bueno, ahí lo tenéis, ganzuado. Seguimos hasta el final, ahí está, se bloquea. Sé que es una pena no desmontarlo, estoy absolutamente seguro que tiene lo mismo que los cava más grandes en tamaño. De hecho, no sé cómo es el tamaño del inserto. Yo creo que no es tan diferente quizás el tamaño del inserto. Sí es más pequeño. Fijaros que el inserto de cava es esto de aquí. Tiene un tornillo aquí y permite sacar el inserto, que sería esta parte de aquí. Sí es más pequeño, notablemente más pequeño. Quizás un 20% o no llegará a un 15%. Pero no es tanta la diferencia. La distancia aquí disponible para colocar pernos no es tan diferente aquí. Yo creo que tiene lo mismo, no merece la pena arriesgarlo. Es una pasada, lo voy a guardar en mi colección. Intentaré encontrar un candado con esta cerradura porque es una auténtica pasada. Y bueno, Moki, muchísimas gracias, de verdad que te lo agradezco. Para todos vosotros esta ha sido la apertura de este cava micro espectacular con 8 pernos que me encanta. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.